Muy estimado licenciado Fauzi Handam, rector de la Escuela Libre de Derecho, muy estimados licenciados Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy apreciables señores abogados vocales de la Junta Directiva de nuestra querida escuela, muy apreciables profesores y directivos que hoy nos acompañan, muy estimados colaboradores del Gobierno federal, consejeros, secretarias, secretarios, exsecretarios, exprocuradores, aquí presentes, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Para mí es un honor indescriptible, motivo de gran orgullo, como lo es para ustedes, el poder estar el día de hoy, 24 de julio de 2012, en la celebración de estos primeros 100 años de nuestra querida alma mater, la Escuela Libre de Derecho. Como todos sabemos, en aquel 1912, un grupo de maestros y estudiantes encabezaron una huelga en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y lo hicieron con el encomiable propósito de defender la libertad de cátedra y apartar la enseñanza del derecho de todo prejuicio político, social o religioso. Eran aquellos años en que tales sueños eran posibles y su concreción material era posible porque campeaba en el país el viento fresco de las ideas libertarias de Francisco I. Madero y el inicio por él mismo de la Revolución Mexicana. Y precisamente en esa atmósfera y con tales convicciones se fundó nuestra querida escuela, una institución que a lo largo ya de un siglo no solo ha formado expertos en leyes, sino verdaderos abogados, y yo diría más que eso, ha formado mexicanas y mexicanos, en su mayoría personas íntegras, que en su trabajo diario luchan por hacer de México un país de leyes, un país donde la vigencia del derecho sea una realidad y donde impere la justicia y la equidad que haga posible que el nuestro sea uno más humano. Hubo quienes opinaron en aquel entonces que la Libre no duraría más allá de la temporada de lluvias. Y de aquel verano de 1912, y desde entonces, nuestra escuela ha sido semillero de eminentes litigantes, notarios, servidores públicos, académicos, jueces, ministros, directivos de empresas, procuradores, legisladores, presidentes y miles de profesionistas, no muchos miles, 3.518, 3 miles y medio, que han ejercido destacadamente la abogacía. Personalmente tuve mi propio proceso de aprendizaje y entendimiento de lo que significaba una escuela libre. Yo debo confesar que no era mi vocación inicial en estar en esa magnífica institución. De hecho, incluso a diferencia de muchos compañeros, alumnos y exalumnos, aunque tuve un padre que estudió en la Libre, salió de ella por conflictos de carácter político de aquella época. Y entonces sí tenía yo un prejuicio, quizá adverso. Pero es mi caso el de una extraña circunstancia, porque como michoacano que soy, y a mucho orgullo, busqué ingresar primero a la Facultad de Derecho de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo. Y en aquel fin de los años 70, los prejuicios y los dogmas ideológicos impedían
no solo que se aceptara a ningún estudiante no proveniente de las propias preparatorias de la Universidad de San Nicolás, sino que entonces el dogma, un dogma marxista, autoritario, impedía que se estableciera otra universidad en el propio estado de Michoacán. De hecho, en su tiempo y casi 50 años antes, había sido cerrada arbitrariamente la propia Escuela Libre en Michoacán. Y fui entonces a la Universidad Nacional a solicitar mi admisión a la Facultad de Derecho, aprovechando además que el bachillerato que yo cursaba en Michoacán estaba incorporado entonces a la Universidad Nacional. Y nuevamente fui rechazado. Esta vez porque el sobrecupo que registraba Derecho y otras carreras y el pase automático que tantos efectos, vamos a dejarlo así, ha causado en ciertas instituciones, hacía que tuvieran prevalencia los egresados de las preparatorias de la UNAM en el Distrito Federal sobre cualquier otro egresado de preparatorias en el país, cualquiera que fuese su promedio. Y aquí un caso raro, del cual no me siento, particularmente gustoso, ya no sé si orgulloso puede ser, de ser rechazado de 2 universidades públicas en el país. Y un día caminando con mi padre, él mismo, bajando del Metro Valderas, muy sutilmente me llevó por la calle de Arcos de Belén y me sugirió que entrara a la Libre, a la cual yo había decidido no entraría. Y entré. Ya estaban cerrando las inscripciones entonces, aquí entre nos ya habían cerrado en días previos. Me presenté y busqué al secretario de la escuela entonces, que era la persona que estaba ahí, don Pedro Barrera. Hablé con él, le expliqué mi situación, le mostré mis certificados y mis calificaciones y me pidió que me reportara días después. Y días después, y le agradezco, fui finalmente aceptado en la escuela, en esto que en técnica jurídica se conoce como el clásico barrerazo. Y estoy seguro, amigas y amigos, señor rector, señores profesores, alumnos, exalumnos, que al igual que en mi caso, para ustedes o para muchos de ustedes, el estudiar en la Libre de Derecho ha constituido quizá una de las experiencias más gratificantes de la vida. Es ahí donde se encuentran muchos de los mejores amigos. Es ahí donde se aprende, sí, una disciplina, una profesión, una ciencia, una técnica, pero es ahí donde finalmente se forja un espíritu y una ciudadanía. Y a esos años de la Libre, yo debo, con gratitud, una formación que me ha acompañado precisamente como profesionista y como ciudadano a lo largo de mi vida. Y por eso no ceso de externar mi gratitud a las y a los profesores que durante estos años han labrado y mantenido el prestigio de la escuela, los valores y el enorme rigor académico que distinguen a la Libre de Derecho. Hay muchos nombres, y siempre que se mencionan unos se omiten los más, pero en ese riesgo hay que mencionar a quienes no tuvimos el gusto de conocer como los grandes constitucionalistas de nuestra escuela, el propio Rabasa ya citado, Felipe Tena Ramírez, y desde luego el ilustre potosino Manuel Herrera y Lazo. Filósofos del derecho como don Rafael Preciado Hernández, a quien sí tuvimos el honor de conocer, o a don Miguel Villoro Toranzo, al querido Ramón Sánchez Medal, al querido Francisco García Jimeno, al querido Raúl F. Cárdenas, a quien conocimos y ya no están con nosotros.
y muchos otros que siguen siendo un referente en el estudio y en la práctica del derecho. Me da mucho gusto que esa tradición, además de excelencia, tenga continuidad en las y en los profesores que el día de hoy recibirán merecidos reconocimientos por su trabajo y su generosidad. Porque a todos ellos les expresamos nuestra admiración y nuestra gratitud, porque en sus hombros recae la tarea de seguir formando juristas notables. Me alegra además que aparentemente entiendo en gran mayoría ahora mujeres juristas notables, abogadas y abogados que sigan honrando los principios de nuestros fundadores. Los principios y los fines del derecho que aprendimos también en la escuela de nuestras maestras y maestros. El fin de la seguridad, el fin de la justicia y el fin del bien común, que son los fines propios del derecho y del Estado mismo. Yo voy a decir, queridos amigos, que como gobernante y orgulloso egresado de la Libre, mi compromiso ha sido precisamente con tales fines. Se podrán tener aciertos y errores, limitaciones o insuficiencias en el ejercicio de la voluntad humana como la de cualquier persona. Pero el santo y seña, la guía señera en la conducción del rumbo del país ha sido precisamente la búsqueda incesante de seguridad, de justicia y de bien común, fines propios del derecho y, por supuesto, la preservación y vigencia de la ley y de la democracia misma. En su célebre Teoría Pura del Derecho, Kelsen manifestaba precisamente, palabras más, palabras menos, que podría haber finalmente dos aspectos fundamentales del Estado mismo. Lo que él marcaba como la estática del derecho, la estática del Estado, que es el derecho mismo. El derecho que cada vez que se actualiza el supuesto jurídico, viene una consecuencia que tiene que ser aplicada por los órganos del Estado mismo. Esta combinación que Fauci Handam hablaba de precisamente derecho y norma, con fuerza, y en este caso fuerza pública, capaz de actuar, actualizar la sanción en el supuesto. Pero estaba también la dinámica del Estado, que es la política. Si el derecho es la estática, la política es la dinámica del Estado. Y centra precisamente su actuar en constituir y en ejercer ese ente autárquico que es el Estado mismo. Comento esto, amigas y amigos, porque cada una y cada uno de nosotros, en la diáspora que implica salir finalmente de las aulas con un título profesional, o cuando menos haber participado en una portentosa ceremonia de quema de Código Civil. Salir de ahí viene una diáspora que nos coloca a cada quien en la vocación que la vida nos tiene asignada. Y qué decir del talento y el éxito también de nuestras compañeras y compañeros que han abrazado con pasión y con talento la abogacía y el ejercicio privado. Pero también yo externo, y no ceso de hacerlo, mi reconocimiento a quienes abrazan en cualquiera de sus formas el servicio público. Porque es aquí donde quizá entendemos, en el fragor de la batalla, en la dura prueba de la vida cotidiana, lo que es aquella estática del Estado, el derecho que aprendimos y aprendimos a amar, con la dinámica del Estado que es la política y que explica precisamente el devenir de naciones y de pueblos, porque a final de cuentas, política se vuelve con el tiempo historia, una vez que queda registrada. El derecho es eso, su ejercicio y particularmente su ejercicio desde el poder público es una compleja combinación donde tiene que hacerse acopio medular de virtudes humanas sin las cuales no pueden realizarse los fines del derecho. Porque tiene que hacerse acopio, sí, de fuerza, pero también, como decía Francesco Carnelutti, de justicia.
Una combinación que requiere, por un lado, la acción firme del Estado, por ejemplo, para garantizar las libertades de los ciudadanos, pero también requiere la constat et perpetuam voluntas de dar a cada quien lo que le corresponde. El Estado es, pues, lo que hace posible la armonía, una armonía que no es justa ni se entiende si no hay un derecho vigente, que sea además positivo, que sea justo y que esté ordenado al bien común, como decía Preciado Hernández, y lo enseñaban, al menos en mis tiempos, en Introducción al Estudio del Derecho, don Narciso Pérez Lara aquí también presente. El Estado, amigas y amigos, y el derecho son dos realidades que desde luego estaban cercanas y presentes a los fundadores de la Libre en aquel 1912. Y estaba la historia que vivía México entonces naciendo a una nueva etapa revolucionaria y libertaria, pronto, por cierto, traicionada, unos cuantos días después, meses después, en el criminal deceso, en el asesinato del presidente Madero. Pero esas premisas, señoras, de fines del derecho, de seguridad, de justicia y bien común, siguen siendo, insisto, el derrotero que nos hemos impuesto para poder cumplir con nuestro deber. Por eso si de fines del derecho en la seguridad se trata, hemos cumplido con el deber de enfrentar a los criminales y de castigar a quien infringe la ley, y también de reformar los cuerpos policíacos en México en diversos órdenes de gobierno que, por desgracia, penetrados por una corrupción a veces tenue y a veces rampante, que tanto ha carcomido la esencia nacional, estaban ya en muchas partes del país incapaces de prodigar el servicio propio a los ciudadanos. Y si de fines del derecho de justicia se trata, en estos años también se ha actualizado como quizá nunca antes el entramado legal del país con reformas de gran calado, algunas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, otras desde el propio Legislativo. Otras inspiradas incluso en la experiencia del Poder Judicial, como fue, y es todavía, porque aún pendiente está de ser aprobada la legislación nueva en materia de amparo. Pero ya lo está y está en su vacatio legis la trascendental reforma de justicia penal que permite precisamente, esperamos y deseamos, procesos mucho más justos, mucho más transparentes y donde la víctima tenga, especialmente ella, un papel protagónico. La mayor reforma en materia de derechos humanos que ha incorporado por primera vez en nuestro país y como parte de nuestra norma interna y del más alto rango aquellos derechos humanos consagrados precisamente en legislaciones internacionales o en tratados que haya suscrito el país. Todo esto, amigas y amigos, la reforma en materia de justicia penal, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma ya constitucional en materia de amparo, constituyen quizá el inicio, y así lo digo, inicio literal de una nueva época. Y de hecho, estos nuevos paradigmas han motivado el inicio de la 10ª época en el Seminario Judicial de la Federación. Ya ha dado pie a un cambio de raíz en las labores jurisdiccionales y en la forma en que se impartirá la justicia en nuestro país. Como consecuencia de estos cambios de gran fondo, los estudiantes y los profesionales del derecho deberemos prepararnos para un nuevo sistema de justicia penal adversarial, con juicios orales y públicos, donde la víctima tiene que tener ese rol de visibilidad y de justicia, sin la cual no puede entenderse, insisto, nunca el derecho. No puede quedar atrapada la justicia por la formalidad, sino liberada por ella. Esa es la esencia de la norma jurídica. Y también deberá prepararse esta nueva generación de abogados para aplicar nuevas disposiciones e instrumentos legales orientados a una amplísima protección de los derechos humanos, ordenamientos que no han tenido precedente en México y que requerirán el compromiso y la conciencia de todos. Muy estimado rector, estimados profesores, estimados alumnos, estimados colegas, amigos de la Escuela Libre de Derecho, pienso que la labor de todo ciudadano, la mayor, más allá de la profesión que hayamos abrazado, es la de construir un México mejor. Pero si eso es concerniente a todos, lo es más a las abogadas y a los abogados,
porque en nuestra vocación y en nuestra enseñanza está precisamente el compromiso con un México más seguro, un México más justo, un México más próspero. Y por eso quiero invitar no solo a todos los egresados de la Libre y a sus estudiantes a ejercer y siempre la abogacía con un enorme compromiso social, con honradez, con patriotismo y con lealtad. Particularmente a quienes abrazan la causa del servicio público, a entender que la primera obligación constitucional y ética del gobernante, que el primero y quizá el único mandato que pública y solemnemente tiene que hacer al asumir el cargo, incluso en condiciones de adversidad, como a mí me tocó asumirlo, sabía precisamente de la importancia de protestar ante la patria, la obligación primaria de cualquier servidor público, cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Ese es un imperativo, en términos de Kant, un imperativo categórico al que no puede excluirse ningún servidor público. Y por más difícil que sea para algunos entender que cumplir y hacer cumplir la ley es imperativo ético, constitucional y categórico, ese ha sido y será siempre, hasta el último día de este gobierno, el imperativo de quien hoy es titular del Ejecutivo Federal y orgullosamente exalumno de la Escuela Libre de Derecho. Gracias. Muy estimados amigos, aquellos días han marcado mi vida y estoy seguro que la de ustedes. Creo que pasamos varias décadas, como solía decirse, hablando la mitad del tiempo de los exámenes pasados y la otra mitad de los exámenes por venir. Esa dinámica que seguramente acompaña a la vida del exalumno de la Libre, pues unas 2 o 3 décadas después de su egreso. Y que solo es superada en algunos casos cuando se comienza a hablar de los exámenes de los hijos, los pasados y los que están por venir. Bien decía Couture que traten de considerar siempre la abogacía de tal manera que el día que su hijo les pida consejos sobre su destino, consideren un honor para ustedes proponerle que se haga abogado. Por mi parte siempre me sentiré orgulloso de ser un egresado de la Libre de Derecho. Un alumno inquieto, ¿cierto? Pero siempre agradecido con las y los maestros que he tenido. Siempre agradecido con ustedes y con los mexicanos, además, por haberme concedido el honor más alto que cualquier ciudadano pueda recibir, que es el de servir a la nación desde un cargo público. Y si este servicio se da precisamente desde la propia presidencia, es el mayor honor. Pero si servir a México es un honor, hacerlo, amigas y amigos, hacerlo en tiempos de dificultad y de prueba, es un honor múltiple, mayúsculo, que he tratado de asumir con dedicación y entrega y con absoluto amor a la patria, que también aprendí de esas maestras y esos maestros que dan clase sin cobrar y son los mejores de México. Yo estoy seguro que con el carácter, la determinación y la voluntad que se adquiere en las aulas de la Libre, todas y todos sus egresados seguirán aspirando a ser mejores cada día. Así que, con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo, el de todos, invitemos a quien cruza por primera vez
la puerta de la escuela a que viva en congruencia los valores que ahí aprenderá a raudales y que mantenga el prestigio de nuestra escuela a través de un espíritu de lucha por la libertad y por la justicia y por la seguridad y por la democracia y por el bien común. Van 100 años, amigas y amigos, de aportaciones de la Escuela Libre de Derecho. Que sean 100 años más en los cuales el orden y la disciplina de la escuela queden confiados al honor de los alumnos. Y diría aún más, que en la patria el orden público y la vigencia plena del Estado de Derecho al que aspiramos quede confiados al honor de los exalumnos de la Escuela Libre de Derecho. Enhorabuena y 100 años más, muchos más para la Libre. Gracias.